La otra palabrita que usamos mucho es venerar. Y aquí fíjense, venerar dice respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o algo por lo que representa o recuerda. Dice acá reverenciar, y fíjense que lo pone como un sinónimo de adorar. Entonces, para el diccionario, venerar es lo mismo que adorar, para nuestro idioma. Yo puedo decir venero a Dios y está bien dicho. Puedo decir adoro a Dios y está bien dicho. Puedo decir venero a María y a los santos, está bien dicho. Según el diccionario, decir adorar a los santos y a María también estaría bien dicho, según el diccionario. Pero ya les dije, el diccionario no es palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver ahorita en la Biblia este tema de venerar. Y fíjense cómo el significado de venerar también en el segundo dice que es dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Entonces, de acuerdo, esta palabra, al parecer, según nuestro idioma, encaja con todo lo sagrado. Entonces, cuando yo digo que venero algo, es con algo que yo considero sagrado. Entonces, así, ahí sí entraría, ¿no? Los objetos, las reliquias, por ejemplo, que veneramos, entraría Dios, entraría María, los santos, de acuerdo el diccionario. Y por eso un protestante se puede confundir, porque para ellos no existe el venerar, ¿no? O sea, en realidad, solo el adorar a Dios y ya, y no les interesa más ni los santos, ni María, ni nada más, ¿no? Pero ellos sí usan la veneración, aunque no la digan, porque todos aman a su mamá, todos aman a sus difuntos, ¿no? O los amaron en su momento. Entonces puede haber algún tema ahí de veneración, de rendirle algún tipo de homenaje. Eso lo hacemos, se hace mucho en la política, por ejemplo, ¿no? De que vamos a recordar el natalicio de fulanito, héroe de la independencia, ¿no? O a recordar el día de los difuntos, o el día que este día cumpleaños mi papá, y pues vamos a hacer lo que más le gustaba, y de alguna manera es un tipo de homenaje, ¿no? El que se hace ahí. Van a ver en la escritura que eso se hacía también con las personas, no nada más con Dios. Entonces, fíjense que aquí me llama la atención un sinónimo, que de venerar es honrar, y el católico también va a asumir que venerar es un sinónimo de honrar. Cuando nosotros tenemos el diálogo en la apologética de este tema, casi siempre lo vamos a poner como iguales. Ahorita les voy a presentar qué es honrar, según el diccionario, y van a ver que esta definición de honrar ahí sí encaja y se parece muy bien a lo que nosotros queremos decir con venerar en la apologética. Dice, es respetar a alguien, enaltecer, ¿no? O premiar el mérito de alguien, dar honor o celebridad. Eso hacemos con María y los Santos. Dice, como fórmula de cortesía para enaltecer la asistencia, adhesión de otra u otras. Dice, dicho de una persona, tener a honra, ser o hacer algo, enorgullecerse, ¿no? Entonces, eso es lo que sentimos por los santos y por María. Entonces, yo creo que de manera más precisa sería la palabra honrar, ¿no? De acuerdo al diccionario, hasta ahorita, hasta este punto que hemos visto el estudio de nuestro idioma, ¿no? Pero en la escritura me cuenta otra manera que encajaría con lo que nosotros queremos decir a la hora de honrar y venerar. Porque es que luego a veces el protestante sí exige eso, ¿no? Y lo he notado en los diálogos de que dicen, a ver, pero tú dices que no adoras, que tú veneras, pero cuando en la Biblia se demostró que los hombres veneraban y no adoraban, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, Jueces 13:17. Aquí creo, si mal no recuerdo, la mamá de Sansón, dice, entonces dijo Manoa al ángel, perdón, era su papá, creo. Bueno, era la historia de Sansón, ustedes me entienden. Dice, ¿cuál es tu nombre? Se le aparece un ángel, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, que hay citas, y hay muchas más, ¿no? Que yo aquí puse, y de hecho hasta llené un poco, cargué un poco la diapositiva. eh, pero hay muchas más donde podemos ver que sí se rinde una veneración. Yo sé que a lo mejor el protestante puede decir, bueno, pero sí hay un respeto. Bueno, es que eso basta, o sea, no tienes que encontrar exactamente la palabra, ¿no? De venerar, honrar, pero si tú ves que le rinden respeto a alguien, pues eso, eso hacemos con los santos, no hay, o sea, no hay gran ciencia en eso, o sea, yo creo que todos lo pueden entender, ¿no? Cualquier persona que sea intelectualmente honesta lo sabe, que el humano tiende a eso. Y a esa reverencia que tenemos sobre otras personas que podemos admirar y no está mal. Muchas veces por una persona que tú admiras, tú logras alcanzar la santidad, ¿no? Porque da un muy buen ejemplo y yo estoy seguro que hasta ellos en su culto del pastor, pues seguramente es una persona muy ejemplar o a lo mejor no el pastor, pero sí puede ser alguien, algún miembro de ahí y no está mal reverenciarle, ¿no? Siempre y cuando no creas que esa persona es Dios, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice que con un ángel, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de un ángel. Dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Le dice al ángel. O sea, ¿se le puede honrar a los ángeles? Pues sí.
Y yo solo aquí les puse un ejemplo de otros, ¿no? Donde también se le postra a los ángeles. Y no hay problema en eso. El católico también por eso tiene una devoción por los ángeles. Dice, por ejemplo, ahí en Segunda de Reyes 2:15, dice, viéndole, fue cuando es el sucesor, ¿no? Eliseo de Elías. Dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron, fíjense, es un humano. Dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, yo estoy seguro que un protestante jamás haría eso, ¿no? Jamás se inclinaría ante un humano, porque dicen que, ¿no? Que Cornelio quiso hacer eso con Pedro y en el libro de Hechos dijo, Pedro, no te postres porque yo soy un humano más como tú, ¿no? Un siervo de Dios. Bueno, sí, es que el problema es que él se quería postrar en el señal de adoración, por eso tuvo Pedro que corregirle, ¿no? Pero fíjense como aquí, y hay muchísimos versículos, después se los muestro, donde hay postración ante un humano, ante el rey, y no hay problema, ahí no se dice que querían adorarlo, ¿no? Que estaban cometiendo idolatría, aquí lo están haciendo con un profeta. Eh, y fíjense acá, por ejemplo, en Lucas 24, cuando Jesús resucita, que encuentran a estos seres celestiales, también pasó eso, ¿no? Algo muy semejante. Dice, aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron su rostro sobre tierra, les dijeron, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos a aquel que vive? Pues también vemos que hubo una reverencia hacia esos seres celestiales. Entonces, también vemos que eso ocurre en el Nuevo Testamento, ¿no? Nada más les pongo citas del Antiguo. Fíjense, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, también es una cita del Nuevo Testamento, en Hechos 5:34, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿se acuerdan, no? De este rabino, dice, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Aquí sí, es venerado este señor, o bueno, o lo fue, era venerado por el pueblo. Y eso que los judíos entendían, pues, lo que era la idolatría. Entonces, ellos solo adoraban a Dios, pero vean que también veneran a la gente que es sabia, ¿no? La gente que enseña, porque pues hay admiración en eso y se les reconoce. Por ejemplo, en Hebreos 12:9, ¿no? Cuando aquí se escribe, el autor de Hebreos, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, si existe la veneración, la honra, ¿no? Por eso hay un mandamiento que dice honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, se les da veneración. Entonces, estos conceptos o estas ideas que aquí les pongo, pues no se salen de lo que nosotros pretendemos o hacemos con los santos, ¿no? Y con María. Dice, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, ¿no? O sea, lo comparan. Si veneramos aquí en la tierra, dice, no, a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que merece Dios? Pues todavía algo mayor que le llamamos nosotros, ¿no? La adoración.